En el vídeo de hoy os voy a hablar de cómo potenciar las estrellas en vuestras fotografías nocturnas. Y cuando digo estrellas me refiero en concreto a las estrellas, a los puntitos de luz y no a todo el cielo completo como hacía en el vídeo pasado. Veremos cómo hacerlo en Lightroom, cómo hacerlo en Photoshop y cómo hacerlo en Luminar. Pero eso sí, antes de empezar tengo que deciros que le deis a like al vídeo si es que os gusta, que os suscribáis al canal si es que no lo estáis y sobre todo que os paséis por fotografiandofaros.com. Allí encontraréis toda mi información, desde cursos a una zona premium pasando por la posibilidad de solicitar un one-to-one. Y dicho esto, ahora sí, vamos con el vídeo. Vale, pues aquí tengo la foto con la que vamos a trabajar. Se trata de una imagen ya totalmente procesada, a excepción de que no le he hecho nada concreto a las estrellas. Hay algunas por ahí que llaman bastante la atención, pero yo no las he tocado. Que por cierto, si queréis conocer cómo tomé esta foto, cómo la procesé en Lightroom y cómo finalmente la potencié con Photoshop y la Nik Collection, esos vídeos están en mi página web, se pueden adquirir por separado o se pueden ver si entras a la zona premium. Por aquí abajo dejaré los enlaces. Bueno, pues como digo, a las estrellas no le he hecho nada y voy a empezar por enseñaros cómo podríamos potenciarlas en Lightroom, que es donde lo podemos hacer de forma más simplona. Si se cuela algún ruido por ahí, en plan un cuervo graznando, ya me disculparéis, pero es que tengo que estar con la ventana abierta porque si no me muero aquí. La idea de potenciar las estrellas individualmente, que es algo muy laborioso, tiene sentido si queremos darle un cierto tono onírico a la foto, porque hacer hiperbrillantes algunas estrellas va a darle ese punto épico a la cosa. Eso sí, no podemos hacerlo con muy pocas, porque entonces va a quedar raro, va a cantar. En Lightroom el proceso es bastante simple, nos venimos a máscaras, cogemos el pincel y empezamos a trabajar. Con la foto al 100% buscamos estrellas adecuadas y vamos a darle un punto de pincel. ¿Qué hay que controlar aquí? Pues el tamaño, por supuesto, que lo hacemos muy fácil con la rueda del ratón. El desvanecer, que es lo gradual, que es ese punto que vamos a dar, conviene que sea gradual para dar un poco de glow. El flujo y la densidad. Hay un vídeo en el canal sobre el pincel de Lightroom donde explico muy bien el pincel, que es sencillo, pero tampoco tan simplón como a veces parece que la gente quiere creer. Voy a poner un flujo de en torno al 50 y la densidad la dejo en 100. Esto básicamente quiere decir que si doy una pincelada, la intensidad va a estar a medias, y si doy otro toque encima, voy a llegar a la intensidad total del pincel. Por supuesto, no debe estar activada la máscara automática. En cuanto a los parámetros a poner aquí, conviene subir bastante la exposición y puede estar bien venirnos por aquí abajo y bajar textura y bajar borrar neblina. Vamos a probar así. Y si yo ahora hago un clic, por ejemplo, en esta estrella, vamos a crear un cierto efecto glow. Si desactivo y activo la máscara, se ve. Es bastante sutil. Podemos ser más bruscos si queremos. En esta otra de aquí, por ejemplo, voy a darle 2 veces. Y el efecto es este. Ahora probablemente algunos de vosotros estaréis pensando, pero si esto es un trabajo de locos. Y sí, efectivamente, es un trabajo de locos. Lo suyo es ir variando el pincel según el tamaño de la estrella y no hacerlo igual en todas porque si no la cosa va a quedar demasiado uniforme y va a ser un poco raro. De hecho, conviene variar los parámetros, crear máscaras nuevas de pincel de tanto en tanto y meterle unos parámetros un poco diferentes porque esto va a ayudar a una cierta naturalidad. También bajo textura, bajo borrar neblina y nada, podría seguir por todo el cielo. Es un auténtico trabajo de locos, pero de momento es la mejor manera que tenemos para hacerlo. Ir una a una. Y obviamente, insisto, una a una, no por todas las estrellas, sino por las que sean más llamativas. Voy a seguir un poco más y vemos si se nota o no se nota. Vale, vamos a desactivar y activar. Desactivo, activo, desactivo, activo. Fijémonos aquí, 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 en las estrellas más brillantes. Desactivo y activo. Lo mismo pasa en estas de por aquí. Pues esta es la cosa. Y hecho así en Lightroom no queda mal, pero la verdad es que puede quedar mejor en Photoshop y también en Luminar. Tengas en cuenta que aquí he hecho unas cuantas. Lo suyo sería hacer
todas las estrellas brillantes del cielo y currárselo y a veces ir viendo si es suficiente, si no es suficiente, si quiero un poco más para conseguir que el resultado sea complejo. Venga, vamos a ver en Photoshop. Aquí tengo la misma imagen en Photoshop. Vamos a crear una capa nueva y vamos a potenciar estrellas. Nueva capa, así transparente nos vale. Vamos a cambiar el modo a superponer y vamos a coger un pincel que sea redondo, gradual, algo de este estilo. Vamos a coger el color blanco y vamos a poner para empezar una opacidad baja. No sé, en torno al 20%. Acerco el zoom y variando una vez más el tamaño del pincel según la estrella, pues hago un clic o hago dos y así sucesivamente. El mayor control que tenemos en Photoshop básicamente viene dado porque el pincel es mejor. Podemos controlar la opacidad, el flujo, podemos tener diferentes pinceles difusos. Entonces realmente vamos a poder hacer más cosas, digamos. Aunque el método de trabajo, como veis, es muy similar a cuando lo hacemos en Lightroom. ¿Qué pasa? Que allí no hay modos de fusión de capa ni estas cosas. Le vamos dando al gusto. En algún sitio incluso podemos dar varios puntos. Porque bueno, si la estrella es grande o hay un pequeño cúmulo, puede quedar bien hacerlo con varios puntos. Podemos ir variando la opacidad. Lo mismo que decía antes, que no hagamos todas las estrellas igual. Por aquí, estos cúmulos que hay en la zona de la Vía Láctea. Podríamos incluso a veces arriesgarnos a dar algo de color. Sin ir más lejos, yo puedo escoger aquí un color azul, algo así, y buscar darle ese toquecito a las estrellas azules o incluso a otras estrellas, digo a las azules porque son especialmente propicias. Y la verdad es que también este ejemplo que yo tengo aquí, pues bueno, es una foto tomada a 24 milímetros, con lo cual la presencia de las estrellas, el tamaño de las estrellas en el cielo, no es que se vea enorme, pero en otras fotos tomadas con otras focales, las estrellas pueden verse bastante más grandes. También lo suyo sería ir separando esto en diversas capas, pero bueno, lo estoy haciendo aquí bastante rápido. Continúo un poquito más por aquí y ahora mismito os lo enseño. Venga, vale. Así con la imagen un poco ampliada, desactivo y activo. Desactivo y activo. Fijaros por toda esta zona de la Vía Láctea. Desactivado, activado. Vemos un resultado muy parecido al de Lightroom. E insisto una vez más, esto habría que hacerlo con muchas más estrellas. Pero aunque lo veamos muy parecido a Lightroom, ya os digo, la capacidad de control es bastante mayor. Tengo la capa en modo superponer, pero también podríamos poner luz suave, o podríamos poner sobreexponer lineal, y tenemos resultados bastante parecidos. Aunque, por ejemplo, en sobreexponer lineal la cosa es más potente, más exagerada. Pero en fin, no me voy a liar más con Photoshop. Vamos a ver ya el tercer método, que sería con Luminar. Desactivo esta capa, duplico la inicial y vamos a por Luminar aquí en Filtro, Skylum, Luminar Neo. Luminar es una gran alternativa para esto, ya sea que lo hayamos usado para procesar la imagen al completo o que simplemente lo utilicemos como plugin, en este caso, para esto. Digo más, podemos hacer el resaltado de las estrellas solo con Luminar o podemos hacerlo combinando Luminar con Photoshop. Pero venga, voy a mostraros cómo lo haríamos aquí. Me voy a editar y me voy a una herramienta que funciona genial, que es Luz Mágica. Está diseñada para detectar luces artificiales y generar ahí un efecto muy chulo con haces, donde podemos controlar el brillo, el resplandor, el número de haces, etcétera, etcétera. Pero en este caso, al no haber luces artificiales, no detecta esas fuentes de luz por sí sola la herramienta, pero podemos indicárselas con un pincel. Simplemente debemos activarla, por decirlo de alguna manera, dándole intensidad y entonces sí, tenemos el pincel activo, podemos regular el tamaño del pincel y la cosa sería irse estrella por estrella aplicando el efecto. ¿Qué pasa? Que mientras esté en esta herramienta el efecto va a ser igual en todas las estrellas. Vamos a verlo por aquí en esta por ejemplo. Y si era importante variar un poco el efecto y no hacer
todas las estrellas iguales cuando trabajábamos con pinceles en Photoshop o en Lightroom, sobre todo en Photoshop que teníamos más control, aquí ya es crítico porque al meter haces en la estrella el efecto es mucho más discernible y si todas las estrellas son iguales va a cantar un montón. De hecho podemos hacer que aquí haya brillo pero que no haya haz o que el haz sea muy diferente de unas a otras. Así que vamos a necesitar hacer unas cuantas, salir de la herramienta y volver a entrar en ella para que se abra otra instancia. Los que sepáis cómo funciona Luminar estáis entendiendo lo que digo, y de esta manera conseguir un cielo con unas estrellas que sean mínimamente heterogéneas. Vamos a variar aquí un poco parámetros. Por ejemplo, aquí voy a poner el haz muy fino, voy a poner 4 haces y voy a rotarlos un poco. En esta voy a poner el mismo efecto y voy a desplazarme por el cielo haciendo esto en unas cuantas estrellas. Ahora que lo he hecho con unas cuantas, abriría una nueva instancia de la herramienta. Voy a otra cualquiera, da igual, y al volver a entrar en luz mágica, empiezo de cero otra vez. Regulo la intensidad, el tamaño del pincel y todos los parámetros. Me voy a las estrellas que quiera y venga, otra vez. Así, por aquí, por aquí. Y otra instancia más. Intensidad, le doy aquí, vamos a quitar los haces, pero vamos a dejar el glow ahí, que esté bien presente, y nada, voy a seguir haciendo y luego os enseño el resultado. Y venga, veamos el resultado, que en este caso va a ser bastante exageradote. Aquí lo tenemos. Activando y desactivando canta bastante, pero bueno, si lo vemos de primeras así no está mal. Y en cualquier caso, el tema está en nuestras manos. Lo controlamos cada vez que abramos esta herramienta. Si además estamos utilizando Luminar como plugin, como en este caso, al llevarnos la capa de vuelta a Photoshop, podemos regular la opacidad de la capa. Y finalmente vamos a comparar los tres. Lo que hicimos con Lightroom fue esto, bastante sutil. Lo que hicimos con Photoshop fue esto, también bastante sutil. Es un trabajo parcial, insisto. Y lo que hicimos con Neo fue esto, bastante más brusco, pero se puede regular. No es que sea más brusco porque sí o sí hacerlo con Neo vaya a ser más brusco, es porque quizás yo he tenido menos cuidado. A ver, vamos a probar a bajar la opacidad. Pues por ejemplo, así quedaría más razonable. Estas son las tres, no las tres, estas son 3 de las formas con las que podemos potenciar las estrellas individualmente. Mi procesado final completo está así. Como veis, he tocado las estrellas, he tocado muchas, pero las he tocado de forma sutil. Así que nada, en vuestras manos queda. Esto es un paso opcional, que algunos pueden considerar irreal, que otros pueden considerar estupendo, y que como siempre queda a vuestra elección utilizar. No me quiero liar más, así que me voy recordándoos lo de siempre. Like al vídeo, suscripción al canal, pasaros por fotografiandofaros.com y si queréis ver este procesado completo, además de cómo tomé la imagen, podéis adquirirlo en la web para descargar o podéis suscribiros a la zona premium. Nada más, muchas gracias, me voy y nos vemos en el próximo vídeo.